La pregunta para el video de hoy la vamos a hacer con base a una pregunta que hace Jesús en el versículo 33 del tercer capítulo de San Marcos. Dice, Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Esta es la pregunta. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? En los videos de estos días yo he estado intentando dilucidar quién es María como virgen, pero el fundamento para responder a esas preguntas no lo he tomado de San Marcos, porque es más, si tú estudias este evangelio, te vas a dar cuenta que las referencias que nos aparecen de ella son muy pobres, muy pobres. Apenas nos aparece en este versículo y nos va a aparecer por allá más adelante, cuando incluso están denigrando de Jesús. ¿Quién es este? El hijo de María, una don nadie. ¿No es este un carpintero? ¿No es que sus hermanos viven por aquí entre nosotros? Ay, Dios mío, ¿cómo entender la figura de María desde el Evangelio de San Marcos cuando es tan pobre? Y al contrario, casi nos la muestran como una contradictora de Jesús, porque en el versículo 21 de este mismo capítulo nos dice que los familiares lo consideraban loco e iban a ir a apresarlo. Es lógico que María, que la Madre de Dios, va a entender quién es su hijo y sabe que no está loco. Pero entonces, ¿cómo entender esta figura de María en el Evangelio de San Marcos? Para esto tenemos que entender quién es San Marcos y cuál es su propósito en el Evangelio. Marcos es un discípulo de la segunda generación, es decir, es un discípulo de los discípulos, y muy seguramente no conoció a Jesús ni a María. Él está relatando la experiencia de los apóstoles, lo que él ha escuchado. Y él está siguiendo la voz de Pedro. Él es como el secretario de Pedro. Por eso se puede decir que, de alguna manera, este evangelio es el evangelio de Pedro. ¿Y cuál fue la experiencia de Pedro, el apóstol? Pues es la experiencia de aquel que la embarró muchas veces y que Cristo fue muy misericordioso y le confió una gran misión. Por lo tanto, todos los personajes de este evangelio nos van a estar mostrando eso. Aquellos que han cometido errores, que no entienden a Jesús, el gran incomprendido de la historia, y Jesús como ese misericordioso que tiene tanta paciencia, vamos a ver a lo largo de este evangelio eso, que Jesús como que, dice, ustedes son como de cerviz dura, no entienden lo que les estoy diciendo. Y Jesús es paciente y misericordioso. Pero a lo largo de todo el evangelio, todos los personajes que nos van a aparecer aquí, siempre van a aparecer como pecadores, como aquellos que no entienden a Jesús, no lo entienden definitivamente. Los apóstoles, sus amigos, los grandes religiosos de la época, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, las autoridades, nadie va a entender a Jesús, incluidos sus parientes. Entonces, lo que aquí San Marcos nos quiere mostrar es un sentido teológico, no es tanto que sea una cuestión histórica de que sus parientes lo consideraron loco, sobre todo María, que pues ella perfectamente entendía de dónde venía, ¿sí? Entonces, no es tanto eso, sino mostrar un sentido teológico, que ni siquiera sus parientes entendían a Jesús. Y esto nos llega a nosotros. Muy seguramente tú y yo no alcanzamos a entender quién es Jesús. Nosotros que somos grandes pecadores, tenemos la mente un poco embotada. Y nos está diciendo San Marcos, mira, es que si hasta sus parientes, si hasta su propia mamá no pudo entender a Jesús, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Como te digo, el propósito de San Marcos no es tanto mostrarnos una cuestión histórica aquí con María, sino demostrarnos esto. Jesús por siempre va a ser el grande incomprendido, el gran misterio. Pero por más misterio que sea, tenemos que buscarlo. Y cuando Jesús resucite es cuando vamos a poder entender todo, poder entender que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios vivo, que podamos por fin entender ese misterio. Solamente hasta cuando contemplemos la resurrección vamos a poder entender quién es Jesús, vamos a poder entender muy bien este evangelio. Pidamos al Señor la luz para poderlo entender, que podamos entender también este evangelio de San Marcos con su propósito teológico de sentirnos perdonados y poder por fin entender quién es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.